Alerta en C5N, declaraciones del ministro de Defensa, Oscar Aguad, que hablan en el marco de la investigación por el hundimiento del Ara San Juan de la falta de experiencia de los submarinistas. Dijo el ministro de Defensa que el hundimiento del submarino tuvo menos que ver con un deterioro mismo de la máquina y más con la falta de transmisión generacional de la experiencia adquirida, es decir, por la falta de experiencia de quienes estaban a bordo y al mando del Ara San Juan. Por este tema estamos en comunicación con Luis Tagliapietra. Hola Luis, aquí Antonio Fernández Llorente y Carla Rebello te saludan. ¿Qué tal, Carla, Antonio? ¿Cómo les va? Bueno, me imagino que tendrás una respuesta para el ministro. Sí, lo primero es que lamentablemente no me sorprende porque esto es algo que desde el primer día lo quisieron imponer, pero no, tal vez no se animaban a decirlo así, ¿no? Y bueno, es una falta de respeto, es lamentable, pero tiene además una gravedad institucional que hay que merituarla, porque nosotros ayer recusamos a la doctora Yani, a la jueza de Caleta Olivia, por parcialidad, por incumplimiento en sus funciones. Yo acabo de pedir el juicio político de ella por lo mismo, y hoy el ministro sale a decir esto en un marco donde se reunió con ella, donde hablaron en privado, ¿no? También con la Armada. Entonces acá todo termina cerrando, ¿sí? Porque es una estrategia desde el primer día, de que acá no hay responsabilidades de ningún tipo, que los únicos responsables son los chicos que no pueden defenderse. Y vuelvo a decir lo que dije ya hace mucho: ellos no podrán defenderse, pero nosotros vamos a ser las voces de ellos para defenderse. No vamos a permitir estas cosas. Y además, en otro contexto en que en pocos días más la Comisión Bicameral de Investigación tiene que expedirse respecto de su dictamen, ¿no? Entonces, claramente, la intención de las declaraciones de este ministro es de direccionar ambas investigaciones, lo cual es gravísimo, y ya evaluaremos qué medida tomar, porque en realidad ya pedimos el juicio político del ministro y hasta ahora no prosperó, pero esto creo que es fundamento para ampliar esa denuncia. Bueno, esto va en consonancia con todas las declaraciones de los funcionarios, que siempre la culpa es del otro. Absolutamente. Siempre Claro, la culpa es de otro. Lo hemos visto en otras causas también, ¿no? Siempre la culpa es de otro. Siempre la culpa es del que no se puede defender, Siempre, históricamente. Y la culpa de los errores económicos es del pueblo argentino. Siempre la culpa es de terceros. Realmente son los incontinentes verbales. Lo que pasa es que no se dan cuenta del daño que producen. Sí, pero bueno, a veces esa incontinencia verbal es útil porque como te digo, se les caen las máscaras, ¿no? Sí. Se les caen las máscaras. Pero pasa que el daño que se hace en el mientras tanto es muy grande, porque vos sos el padre de una persona que falleció, y no hay nada de dolor más grande que la muerte de un hijo, y el ministro, que debe saber tanto de defensa como yo de pilotear un Boeing 707, no puede decir lo que dijo. No, es una falta, como te decía, es una falta de sensibilidad, una falta de respeto, y no es menos la gravedad institucional respecto de un ministro de la Nación que no tiene por qué expedirse al respecto cuando hay dos investigaciones en curso. La culpa es de los submarinistas. ¿Vos te das cuenta el disparate, la barbaridad que dijo, sin ningún tipo de respeto y ninguna culpa? Debería presentar la renuncia. El presidente dice: Aguad, váyase a su casa, déjese grabar. Perdóname, Fernando. Además, ¿sabés en qué contexto lo dijo? En un acto en Puerto Belgrano por el Día de la Armada. Claro. No es que lo dijo en el living de su casa, lo dijo en un acto oficial, siendo hoy el Día de la Armada Argentina, donde tendrían que honrar a los marinos fallecidos, no deshonrarlos así. Buscaban, Luis, culpar a la pesada herencia, ¿no? Digo, me parece que iba por ahí la intención del ministro. No, la verdad que ya no sé cuál es la intención, porque es absolutamente irracional lo que dice y lo que hace. Sí. Vamos a escucharlo, mira, a ver, tenemos el audio del ministro, vamos a escuchar cómo lo decía el ministro Oscar Aguad. San Juan. El atraso del país no es gratis, y no es gratis para nadie, todos lo sufren, desde acumular 30% de pobreza a las situaciones económicas, un país que no produce lo que consume,
Y además, Fuerzas Armadas que han tenido largos periodos sin adiestramiento, sin capacitación. Por ejemplo, la flota de submarinos estuvo 5 años sin navegar, y esto no es gratis. Es decir, todas estas desgracias que hemos tenido, de la cual seremos todos responsables, forma parte de los accidentes y de las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el Ara San Juan. El Ara San Juan. Esta es la conclusión a la que han llegado las pericias hechas por expertos submarinistas, que hablan de la falta de adiestramiento, de la falta de renovación de capacidades, entre otras, como las causas más probables del hundimiento del Ara San Juan. O sea, hubo un factor que tenía que ver con el deterioro del submarino y también alguna falla humana. Yo le diría que menos con el deterioro del submarino que con esta serie causal de acontecimientos y la falta de transmisión intergeneracional de la experiencia acumulada. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? O sea, falta de entrenamiento de los que estaban en el submarino. Exactamente, y de los que estaban afuera también. Ahora, ¿vos te das cuenta que él es capaz de apelar a cualquier mentira para intentar sostener una mentira? Es algo increíble. Pero aparte, más allá de que se basa en cosas que no tienen relación, porque la realidad es que la flota de submarinos jamás estuvo 5 años sin navegar. Algún submarino puntualmente estuvo sin navegar, pero si no navegaba uno, navegaba otro, primero. El adiestramiento es constante y permanente. Dependerá del presupuesto, que naveguen más o naveguen menos, pero el adiestramiento era permanente y el nivel de exigencia era permanente. Pero aparte, el propio ministro dijo en las declaraciones testimoniales que dio en la comisión bicameral que eran submarinistas altamente experimentados y era lo mejor de lo que teníamos. Lo que pasa es que el ministro... Pero la verdad es que no sabe cómo acomodar el discurso para zafarse, no sabe cómo hacerlo, porque ahora que le recusamos a la jueza amiga, ahora no sabe, da manotones de abogado, ¿me explico? Nada es casual. Pero vos sabés que en la política nada es casual. Las cosas se dicen o se hacen en virtud de una consecuencia. Y está dejando al desnudo lo que evidentemente ya iban teniendo arreglado por lo bajo. Por supuesto que no tengo ninguna prueba de ello, pero cuando atás estas opiniones con reuniones privadas o secretas, con vaya a saber las que conocimos, vaya a saber las que no conocimos, por ejemplo, ¿no? Todo cierra, porque todo apunta que nadie es responsable. Los responsables son los muchachos, ¿no? Y en todo caso, como vos decís, la política de defensa que viene no solamente del gobierno anterior, sino que viene de hace 30 años atrás. Él no tiene nada que ver. No, él siempre la culpa la tiene un tercero, la pesada herencia. Mira, te pongo el ejemplo más lamentable. Cuando una colega le preguntó al presidente Macri por los chicos que no tienen para comer un plato de sopa, él le dijo, bueno, pero le asfaltamos las calles. Acá es lo mismo. Es lo mismo. Acá la culpa la tienen las 44 víctimas del Ara San Juan, los mártires del Ara San Juan, los héroes, si vos querés, del Ara San Juan, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y en estas cosas que mienten permanentemente, empiezan a echar culpas a terceros, hablan de pericias que no están hechas. No, todo, ¿sabés de qué todo mentira. ¿Sabés de qué está hablando el ministro? De un informe que hizo una comisión investigadora. Pero que no es una pericia. No, pero aparte ordenada por él, o sea, él le ordenó a 3 altos funcionarios de la Armada, o sea, 2 almirantes y un capitán de navío, ¿sí? Que hagan una investigación. Y de esa investigación surgen una serie de conclusiones que obviamente no incluyen ninguna pericia, porque hasta ahora no se hizo ninguna pericia sobre los restos del submarino, y que esas conclusiones las dieron incluso antes de que pudieran ver las imágenes del submarino hundido. O sea, pero vos fíjate que él habla de las pericias, sí, que determinaron la falta de experiencia del personal. Una mentira, una vil mentira. ¿Sabés lo que parece? Claro, en la documentación obrante
hay información de sobra acerca del nivel de entrenamiento que tenían los chicos. Pero es terrible, una mentira lastimosa, Luis, penosa. Antonio, me parece que el ministro, y burda. el ministro está haciendo campaña con las víctimas de Lara San Juan. Es de una bajeza, de una mezquindad tan grande. Pues más allá de que no sea experto en defensa, como decías vos. Pero que se vaya a su casa, pongan un tipo que sabe, basta poner médicos en energía, a un tipo como Aguad en defensa, pongan tipos que saben. Termínenla con los compromisos, o sea, pongan tipos que saben realmente, pero lo peor de todo, a mí lo que más me duele, más allá de Aguad, que sepa o no sepa, se sabe que no sabe nada, absolutamente nada, lo que llama la atención es la mentira, lo que da bronca es la mentira, que habla de unas pericias que no existen, eso es lo que te da Que fue una bronca. mentira Pero desde el Fernando, primer ¿sabes momento. qué? Esto no se da hoy. Claro. Hace rato viene. Esto desde el primer día, Desde el primer día, claro. que va mezclando mentiras con exabruptos, mentiras con exabruptos. Pero esto ya es muy fuerte, ¿eh? Un sinnúmero. Pero esto ya es muy fuerte. Esto ya es muy fuerte. Pero nosotros lo hemos denunciado penalmente. Yo lo he denunciado penalmente. Intenté, que no sé en qué estado está, pero a través del diputado Carmona que se le solicita el juicio político, porque justamente un ministro de la Nación no puede cometer los exabruptos que cometió, las faltas que cometió, las mentiras que cometió y los delitos que cometió en este tiempo. Y increíblemente el presidente lo sostiene en el cargo, cuando demostró, por lo menos demostró su inutilidad. ¿Sabes qué pasa? Es incomprensible. ¿Sabes qué pasa? Que lamentablemente es un gobierno que se la pasa mintiendo. Se la pasa mintiendo, poniendo excusas, la culpa es del pueblo, la culpa es de tal otro. La muerte de Rafael Nahuel, dijeron que estaban armados. Con Maldonado pasó lo mismo, permanentemente y mienten, y camelean, y mienten, falsean estadísticas todo el tiempo. Y ahora, para mí esta es muy dolorosa y esta me parece que es imperdonable que le haya echado la culpa Absolutamente. a 44 personas que están debajo del mar. Es un irrespetuoso, Sí, es una absolutamente. falta absoluta de respeto. Absolutamente. No hay, nos quedamos sin palabras para calificar esto, la verdad. Sí. Realmente, ojalá que en algún momento pueda responsabilizarse penalmente por todo esto, porque por supuesto el daño en el alma que nos hace es irreparable, pero que por lo menos responda, porque es inaudito. Mira, vos sabés muy bien que a mí me han entrevistado medios de todo el mundo, ¿no? Sí. Y todos me decían, periodistas muy serios de la CNN, por ejemplo, decía, acá un ministro involucrado en un hecho como este no dura un segundo. No dura un minuto. Por el solo hecho de que se le pierda un submarino. Después se verán las responsabilidades, pero lo primero que hacen es apartarlo. Y esto fue al unísono de distintos lugares del mundo, de Israel, de España. ¿Sí? Acá un ministro que se ve involucrado en una situación así, no dura un minuto, lo apartan inmediatamente. Luis, Y lo han sostenido a pesar de todo lo que ya describimos, ¿no? Luis, te mandamos un fuerte abrazo, gracias como siempre, ¿eh? No, gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Gracias, Un abrazo Luis. grande. Seguimos hablando del tema porque estamos en comunicación con Isabel Vilca, que es la hermana del cabo primero Daniel Polo, también una de las víctimas de Lara San Juan. Isabel, gracias por estar del otro lado. Aquí Antonio Fernández Llorente y Carla Rebello te saludan. Hola, buenos días, no, gracias a ustedes. Pero imagino que habrán escuchado lo que dijo el impresentable del ministro de Defensa, ¿no? Oscar Aguad, cuando le echó la culpa a los submarinistas por la tragedia de Lara San Juan. Sí, le escuchamos, compartieron varios links, varios periodistas nos mandaron. La verdad es que, bueno, lo escuchaba recién a Luis, y la verdad es que duele que justo, ¿no? En el día de ayer se presenta la recusación a la jueza federal a cargo de la causa, hoy que es el Día de la Armada y que el ministro va a presidir el acto central allá en Puerto Belgrano, que tenga ese tipo de declaraciones, dejan en claro que nos mienten. Los invito a que vean la declaración en la bicameral donde él dice que son los mejores submarinistas y hoy está diciendo todo lo contrario.
hay gente que quiere hacer videos de lo que le estoy diciendo. Y no solo eso, sino que yo me pregunto, estando ahí el jefe de Estado Mayor, el almirante Villán, con todos los demás altos mandos de la fuerza, lo escuchan, ¿no? Porque a esta altura deben saber lo que ese señor dijo, el ministro de Defensa, y no le reclaman, porque le está diciendo en su cara que su gente no está capacitada. Entonces, ¿para qué está la Marina si no los van a capacitar, según los dichos de Oscar Aguad? Lo que pasa es que Oscar Aguad es un mentiroso compulsivo como gran parte de este gabinete nacional. Lo que duele es que esta es una mentira que involucra a 44 víctimas y a 44 familiares de 44 seres humanos que están en el fondo del mar. Miente cuando habla de pericias inexistentes. Miente cuando habla de impericia de los marineros porque eran hombres de mucha experiencia y se preparaban todo el tiempo. Y miente y le quiere echar la culpa primero a los marineros, después al pueblo argentino, después a la Armada, después a la pesada herencia. Va buscando culpas para atrás. Quizás le eche la culpa al almirante Guillermo Brown, ¿no? Pero él va echando culpas. Siempre para desentenderse él de su falta absoluta de sapiencia sobre defensa, ¿no? Sí, bueno, él y todos, el ex jefe de Estado Mayor también se han denunciado entre ellos. La idea es tirar la pelota a ver quién se va a quedar con ella finalmente. Pero en el medio hay mucho dolor, Isabel. En el medio hay muchísimo dolor. Ustedes son testigos que nosotros tuvimos que, claro que sí, acampar 52 días en Plaza de Mayo, que luchamos contra un gigante que es el Ejecutivo. O sea, estamos peleando contra lo más poderoso que lamentablemente tenemos hoy en el Estado. Es difícil, pero no imposible. Lo que pasa es que no se puede jugar con el dolor de los seres humanos. No se debería. No es justo. Y tampoco se debería culpar a 44 personas que hoy no se pueden defender. Lo que pasa es que no es justo, y aparte de apelar permanentemente a la mentira, no es propio de un estadista, y no es propio de un ministro, ni es propio de un presidente. Apelar a la mentira todo el tiempo, en este caso una mentira dolorosísima, porque ustedes, más allá de la lucha, ustedes han perdido a sus seres queridos. Perdimos, en mi caso, mi hermano, bueno, las demás personas, hijos, esposos, padres, padres de los hijos. El tema es que nos cuesta hacer ese duelo y cada vez que intentas cerrar una herida llega un día como hoy, que es el Día de la Armada, que ellos eligieron esta institución, todo y cada uno en diferentes circunstancias, y justo, ¿no?, el responsable de la cartera de defensa que salga a hacer ese tipo de declaraciones realmente duele. Sí, imagino nosotros. Y da bronca. Da mucha bronca, sí, un montón de sentimientos que se deben cruzar, ¿no? En el cuerpo de los familiares de las víctimas, como vos decías, cuando escuchan, por ejemplo, declaraciones de este tipo. Capaz de sacarle el cuerpo la responsabilidad, ocupando un cargo ministerial y siendo un tipo grande. Sí, pero más allá de sacarle el cuerpo es manosear todo el tiempo a las víctimas. Pero ellos lo hacen para sacarle el cuerpo a la responsabilidad y no se dan cuenta del daño que producen. Aguad lo hace para sacar el cuerpo a su responsabilidad. La culpa es de otro. En este caso le echó la culpa a las víctimas. Y él no repara el daño que esto produce porque no le importa. Él tiene que salvarse él. El resto no le importa. Esto es lo que hay que empezar a comprender. Los miembros de este gabinete se quieren salvar ellos y no les importa cómo, ni acusando a quién. Lo hacen permanentemente. ¿Sobre quién? No lo hacen, no les importa. ¿No, Isabel? Así es, así fue desde el día 1. Claro. Echar la culpa al otro. Yo no sabía, a mí no me dijeron, yo no estaba enterado. O peor, ¿no? Dejar como entrever de que quizás no era su responsabilidad, porque bueno, pertenecía de verdad al comando de fuerzas de submarinos, pero la verdad que es una falta de respeto. Tengo mucha bronca el día de hoy escuchar esas declaraciones, porque ni siquiera es que se reúne, ¿no?, con los familiares, como ocurrió la vez anterior con la diputada Carrió, que salió a decir apenas estalló esto, que estaban todos muertos, cuando esto estaba muy en caliente y no se tomó la delicadeza, como legisladora, que nosotros le pagamos nuestro sueldo, el sueldo de ella, con nuestros aportes, de viajar a la base y reunirse con nosotros y decirnos, mire, a mí me parece esto, y se respeta, porque se puede respetar el pensamiento diferente de otra persona, pero primero a nosotros que somos los afectados y después al público. No, ¿sabes lo que pasa? Que lamentablemente, Isabel, la verdad no les importa. Te mandamos un beso grande, gracias. Gracias, Isabel. Gracias a ustedes, hasta luego. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa.